Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy hablaremos sobre gases ideales y no ideales en la industria farmacéutica. Esta presentación es presentada por Camila Ñustes, Camila Coy y quienes habla Marlon Villamil. Bienvenidos. ¿Están listos para un viaje en el tiempo? Para iniciar, nos gustaría primero explicarles el término de un gas. El estado de un gas puro se caracteriza por dar un valor a su volumen, una cantidad de sustancias N que se hace referencia al número de moles, la presión y la temperatura. Este es un fluido que no tiene forma ni volumen propio. Todas las partículas de un gas se mueven con total libertad y tienden a separarse. Esta propiedad se les conoce como expansibilidad. Adicionalmente, se encuentra en constante movimiento en línea recta y cambio de dirección cuando las partículas chocan entre sí. Estos choques se hacen responsables de la presión que hay en un gas. Y aquí podemos establecer nuestra primera relación. Si aumentamos la velocidad con la que chocan estas partículas, de igual manera también aumentará la presión. Y otra propiedad que podemos encontrar y que podemos incluir es que la densidad de un gas es relativamente baja. ¿Y cuál es la diferencia entre un gas ideal y un gas no ideal? A continuación les voy a explicar cada uno de estos dos términos para poder entender mucho mejor. Los gases ideales consideran cambios inversamente proporcionales entre la presión y el volumen, así como cambios directamente proporcionales de la presión o el volumen con respecto a la temperatura. Los gases no ideales también reciben el nombre de gases reales y la particularidad que tienen estos gases es que no siguen ninguna de las leyes de los gases ideales. Estos gases presentan un comportamiento termodinámico, por ende se presentan cuando se encuentran en condiciones de presiones y bajas temperaturas. En condiciones normales de presión y temperatura, los gases reales se comportan de la misma manera que un gas ideal. Vamos a detenernos un momento a explicar un poco estas relaciones que caracterizan un gas real y las leyes que siguen. Para esto, iremos a un viaje en el tiempo, conociendo a cada uno de los autores de las leyes más importantes de los gases ideales. Hey, mi nombre es Robert Boyle. Fui un filósofo natural, químico, físico e inventor. Fui fundador de la química moderna. En 1662 descubrí lo que hoy en día se conoce como la ley de Boyle. En ella establecí que el volumen de un gas es inversamente proporcional a la presión aplicada. Es decir, si aumenta la presión, disminuye el volumen. Sin embargo, en este caso la temperatura y el número de moles son constantes. Pero, ¿por qué ocurre esto? Bueno, resulta que si aumentamos el volumen donde se encuentra el gas, las partículas del gas van a tardar más en llegar a las paredes del recipiente y no van a chocar tanto entre ellas mismas. Recuerden, estos choques entre moléculas podemos asociarlas con una disminución en la presión. Esta ley también es conocida como transformación isotérmica y se representa con la siguiente ecuación. Hola, hola, me llamo Jack Charles. Estudié por primera vez la relación entre el volumen y la temperatura de una muestra de gas en 1787 y observé que cuando teníamos una presión constante y aumentaba la temperatura, el volumen del gas también aumentaba. Esto pasa porque cuando aumentamos la temperatura del gas, las moléculas se mueven más rápido y tardan menos tiempo en alcanzar las paredes del recipiente, es decir, el gas se expande. Cuando ocurre esto, los choques entre moléculas será mayor. Y retomando lo que mencionó mi colega Robert Boyle, los choques son un símbolo de presión, así que la presión y el volumen aumentan. La relación que mejor explica esto es la siguiente. Advertencia. La temperatura siempre tendrá que ir en Kelvin, debido al principio cero de la termodinámica. Bonjour, mi nombre es Joseph Louis Gay-Lussac. Fui físico y químico francés. En 1802 publiqué mi descubrimiento sobre el comportamiento de los gases. Estudié cómo varía la presión de un gas al modificar su temperatura, manteniendo constantes el volumen. Es decir,
establecí que había una relación entre la temperatura y la presión, haciéndolos inversamente proporcionales. Para entenderlo mejor, observemos la gráfica. En ella podemos observar el cambio en el volumen cuando hay una cantidad específica de gas, y este permanece con una presión constante en función de la temperatura, tal como lo establecí en mi ley. Si tuviéramos una gráfica isovolumétrica, es decir, en un proceso isocórico en donde la presión y la temperatura aumentan pero el volumen es constante, observamos que todas las pendientes serían iguales a la temperatura de más o menos 275. Hey hey, hola chicos, seguramente ya han escuchado mucho de mí. Mi nombre es John Dalton, soy químico, físico y matemático británico. Hoy no hablaré de mi modelo atómico, sino de mi gran aporte en el estudio de los gases, el cual se conoce como ley de las presiones parciales. Básicamente, establezco que la presión ejercida por un gas particular en una mezcla se conoce como presión parcial, y la presión total del sistema será igual a la suma de cada una de estas presiones parciales, como lo observamos en la fórmula siguiente. Pero, ¿qué pasaría si no contamos con las presiones parciales en el sistema, sino únicamente con la presión total? Bueno, en este caso podemos acudir a la fracción molar. Si conocemos las moles de los gases que se encuentran en la mezcla, es posible determinar la presión parcial, utilizando una sencilla ecuación matemática. Hola muchachos, mi nombre es Amadeo Avogadro, soy un físico italiano y en 1811 formulé la ley de Avogadro. En ella menciona que a presión y temperatura constantes, la misma cantidad de gas tiene el mismo volumen. En otras palabras, establecí que el volumen es directamente proporcional a la cantidad de moléculas que hay. Si llegáramos a aumentar el volumen donde se encuentra un gas, también aumentaría la cantidad de este mismo. Recuerden que el número Avogadro corresponde a 6,023 por 10 a la 23 partículas. Ahora se hablará de la ley combinada de los gases. Como lo dice su nombre, es una combinación de las leyes mencionadas anteriormente, es decir, junta la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y la ley de Avogadro y da como resultado una expresión matemática mostrada en la pantalla. En esta ley aplicamos los principios de todas las leyes, así que aprovechemos esto para hacer un repaso general y poder observar el principio de cada ley y cómo se juntaron para crear esta ecuación tan importante. Cuando tenemos una temperatura y número de moles constantes, aplicamos la ley de Boyle. Si la temperatura y el volumen son inversamente proporcional a la presión, aplicamos la ley de Gay-Lussac. Cuando la presión y la temperatura son constantes, el volumen es inversamente proporcional al número de moles. Aquí estamos aplicando la ley de Avogadro. También podemos observar la variación en la constante de los gases según las unidades que se manejan. Hola a todos, mi nombre es Johannes van der Waals y realicé una modificación de la ley de los gases ideales para que se aproximara de manera más precisa al comportamiento de los gases reales, al tener en cuenta su tamaño y la atracción entre sus partículas. Esta ecuación incluye una corrección del término de presión, que da cuenta de la disminución en la presión medida debido a la atracción entre las moléculas de gas. La corrección del volumen NB le resta el volumen de las moléculas de gas al volumen total del recipiente, para obtener una medida más precisa del espacio vacío del que disponen las moléculas gaseosas. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.